Y entonces le doy el paso a Sofía, que va a hacer una introducción a nuestra expositora del día de hoy. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestra última charla de este ciclo 2021 que empieza a acabar. Gracias, Natalia. Bueno, para mí es un placer y un honor presentar a Alejandra Seirey Amador. Nos conocemos hace muchos años. Alejandra es geóloga, magíster en ciencia y doctora en ciencias, mención en geología de la Universidad de Chile, y actualmente investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería y docente de la carrera de Ingeniería Civil Geológica de la Universidad de O'Higgins en Rancagua. Alejandra tiene mucha experiencia, no solo en lo que va a presentar hoy día, sino que también en la parte de ingeniería geológica más geotécnica, digamos. Trabajó harto tiempo con macizo rocoso, así que nos alegra mucho que sea una de nuestros miembros. La charla de hoy día que va a presentar Alejandra es remociones en masa cosísmica durante fuertes terremotos corticales superficiales y terremotos de subducción, factores controladores y geomodelos conceptuales del peligro. En realidad, un breve resumen es que ella va a presentar las diferencias entre los factores condicionantes y características de las remociones en masa que son provocadas tanto por terremotos de subducción como por terremotos corticales superficiales. Al lado, y ustedes tienen en el WhatsApp las últimas publicaciones de la ALE. Bueno, y aprovecho en este día yo de saludar a todas las mujeres, recordar que hoy día es un día de conmemoración contra la violencia de la mujer, por la cual muchas de nosotras hemos participado, así que un reconocimiento especial en este día. Ya les voy a mandar un regalo por WhatsApp. Ale, todo tuyo. Ah, perdón, las preguntas por favor por el chat, si hay preguntas, y las abrimos al final, y al final igualmente se va a dar espacio de preguntas. Ojalá que sean breves para darle espacio a Alejandra de responder. ¿Ya? Gracias, Alejandra, todo suya. Me sumo a las palabras de Sofía, especialmente en este día. Para mí es un honor estar aquí presente y, por supuesto, tener a todas estas mujeres maravillosas en esta Asociación Chilena de Ingeniería Geológica. Es un honor y es un lujo estar tan activamente en esta área. Y dicho eso, también para mí es un honor tener una tan maravillosa presidenta en nuestra asociación. Voy a empezar la presentación del día de hoy. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, el día de hoy les voy a presentar las remociones en masas cosísmicas durante fuertes terremotos corticales superficiales y terremotos de subducción. Y le voy a presentar varios trabajos en colaboración con Sergio Sepúlveda, William Murphy y Dave Beckley. Entonces, más que nada, esta presentación va a durar aproximadamente media hora. Va a partir con una introducción, las áreas de estudio, la metodología, descripción generalmente, y después los terremotos del Maule del 2010, terremoto del Chen, y finalmente los geomodelos. Entonces, a grandes rasgos, bueno, nuestro país, como saben, está la tectónica y la sismicidad muy activa. Por lo mismo somos uno de los países más sísmicos del mundo, y desde ahí es muy importante que, bueno, al estar en un borde convergente, sabemos que la sismicidad en nuestro país tiene varios tipos, ya, por así decirlo, en donde los más comunes y a los cuales también nuestra población está más acostumbrada son a los terremotos de subducción, también los tipo B, ¿ya? Pero dentro y no está tan acostumbrada a los terremotos cortical superficial como son los tipo D. ¿Ya? En nuestro país tenemos todos estos tipos de terremotos, pero los que generan deslizamientos cosísmicos principalmente son los terremotos de subducción y los terremotos cortical superficial. Es por esto que
los dos terremotos en estudio, cada uno representa esta sismicidad que genera deslizamientos cosísmicos. Entonces, la primera área de estudio es Chile Central, en donde, gracias al terremoto del 2010, también podemos estudiar esta relación entre los deslizamientos cosísmicos y los terremotos de subducción. A grandes rasgos, bueno, en la parte central tenemos zonas bastante características, la cordillera de la costa, la depresión central, la cordillera principal, ¿ya? Entonces son distintos ambientes geomorfológicos en donde se pueden generar deslizamientos cosísmicos, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos tenemos esa distinción morfoestructural y también sismotectónica de los Andes de Chile, donde los últimos dos terremotos importantes del cortical superficial sería el del 58 y el del 2004. La otra área de estudio son los Andes patagónicos y desde ahí principalmente la zona de falla Alkinievsky, más conocida como LOFSK, es el marco morfoestructural principal, en donde desde ahí el terremoto del 2007 fue indicador de que se activó esta zona de falla, que tiene más o menos 1000 kilómetros de longitud, y entonces tenemos en la imagen de la derecha más descriptivamente cómo es este sistema de falla, que no solamente es una línea que de repente imaginamos que son las fallas, pero los sistemas de fallas son bastante extensos y en la zona de Aysén, o los Andes patagónicos, está fuertemente controlada entonces la morfología y también el ambiente por este sistema de falla. La metodología básicamente parte con la preparación de inventarios completos de deslizamientos cosísmicos, y desde ahí, una vez que tenemos estos inventarios completos, ya es súper importante que sea lo más detallado posible, desde ahí el inventario, hacemos un análisis de la distribución espacial de los deslizamientos cosísmicos para después entonces evaluar cuáles son los factores que controlan estos deslizamientos cosísmicos para cada tipo de sismicidad. Finalmente se construyen modelos conceptuales para el reconocimiento de los peligros de los deslizamientos cosísmicos. Entonces tenemos dentro de la sismicidad estos dos terremotos importantes que son justamente nuestros casos de estudio. Entonces, partiendo por el terremoto del Maule del 2010, magnitud 8.8, en donde se ve en la imagen la zona de ruptura, la aspereza y la distribución de las intensidades. Entonces, y en la imagen se ve justamente las isosismas de este terremoto, y el inventario se hizo en la parte chilena y la parte argentina. Se describió según Kiefer 2000, y es decir que tenemos deslizamientos coherentes, deslizamientos digregados, flujos, y los que están en la imagen, ya como, y obviamente los más importantes son los deslizamientos disgregados, con un fuerte como clúster en Arauco. Este inventario fue también en colaboración con Sebastián Moya, con Paula Escobar, y también con dos estudiantes que me ayudaron a trabajar la parte de Argentina. Se hizo una correlación con la geología y con la pendiente. En la parte izquierda de la imagen se ve una simplificación de la geología, ya básicamente tipo de roca y la edad, ya, y para poder hacer una correlación con los deslizamientos. Y en la imagen de la izquierda se ve la pendiente, y los puntitos en azul oscuro son el inventario de los deslizamientos para este terremoto. Entonces, al correlacionarlos con la geología simplificada,
y con la pendiente, nos damos cuenta de que principalmente tenemos la mayor parte de los deslizamientos en la unidad más jóvenes, ¿ya? Es decir, bueno, los depósitos cuaternarios y las rocas volcanoclásticas y volcánicas del Paleógeno Neógeno, o sea, es decir, todo lo que está como, o lo que conocemos, por ejemplo, como abanicos, farillones, por dar un ejemplo, ¿ya? Y entonces también vemos que la pendiente es un factor relevante en la generación de estos deslizamientos. Entonces, tanto la geología como la pendiente son factores importantes para este tipo de deslizamientos cosísmicos. Otra correlación que se hizo fue con los parámetros sísmicos, el PGA horizontal, el PGA vertical, y también con la razón entre estos dos PGAs. ¿Ya? En la imagen se ven los distintos mapas y estos mapas se hizo en relación a los valores que tenían el servicio sismológico. Para correlacionarnos con los parámetros sísmicos se hizo estos distintos mapas que básicamente muestra como la concentración de deslizamiento, ¿ya? Para definir como los parámetros, o sea, la relación espacial de los deslizamientos. Se hizo estos mapas que básicamente es como la densidad de los deslizamientos para los distintos tipos, los disgregados, los coherentes, los flujos y las extensiones laterales, y también para todos los deslizamientos. Entonces, al comparar o al correlacionar con el PGA y con PGA horizontal, PGA vertical y con la razón entre los PGA, la concentración de los deslizamientos, vemos que la mayoría, o con el que mejor correlacionaba era justamente con la razón entre estos parámetros sísmicos. Es decir, con la razón entre el PGA horizontal y el PGA vertical. Entonces ahí tenemos una correlación importante en los parámetros sísmicos. Además, se correlacionó con la distancia al plano de ruptura del terremoto del 2010, ¿ya? Y también con la distancia de la ruptura, sí. Y más que nada vimos que es más correlacionada como con la morfología, perdón, o con la cordillera principal, con la cordillera de la costa, que aquí se ve como claramente. Además, al hacer una relación entre el número total de los deslizamientos y la magnitud, para el terremoto de subducción en general no hay tantos inventarios de este tipo, que son los puntitos rojos, ¿ya? Aparte del Maule 2010, está el valor del terremoto Tohoku, que fue el 2011, pero, por ejemplo, los deslizamientos gatillados por terremotos corticales, ya hay hartos inventarios en el mundo, y bueno, ahora hay bastante más. Entonces, al poner estos inventarios en este gráfico que es el número de deslizamientos versus la magnitud de los terremotos, hay una relación más o menos clara de los terremotos corticales superficiales, pero no tan así con los terremotos de subducción, ya que son los puntitos en rojo. Entonces, desde ahí determinamos que en relación a la magnitud, no es la misma relación que para los terremotos cortical superficial, ¿ya? Que en general no hay harta relación entre la magnitud y el número de deslizamientos, pero aquí necesitamos más datos para ver qué línea o qué pendiente puede tener. La otra área de estudio, como les señalaba, eran los Andes patagónicos, y desde ahí, bueno, hace poquito salió el paper de Villalobos et al., donde describe muy bien cómo entonces este sistema de falla actuó para el terremoto del 2007.
que fue magnitud 6.2, en donde aquí tenemos claramente 3 fallas que se activaron o que estaban bastante relacionadas con el terremoto en sí, que es la falla Quitralco, la falla Río Cuervo y la falla Punta Cola. Entonces, también se hizo una actualización del inventario de este terremoto. Se levantó un inventario en el paper de Sepúlveda et al. 2010 y estamos preparando el de la actualización. ¿Ya? La diferencia básicamente es con que los deslizamientos están clasificados según Hank et al. 2014, y que básicamente distingue también como los tipos de deslizamientos que hay en relación como a la amalgamación. De repente, cuando son los terremotos verticales superficiales, hay todas las laderas, por así decirlo, se movilizan, pero la idea es que podamos describir claramente todos los deslizamientos que hay en una ladera. De repente se hace que se mapea todo como un gran deslizamiento, pero se puede distinguir en función como del movimiento y el tipo de material que se desliza. Como por ejemplo, el deslizamiento que está en Isla Mentirosa, tiene varios deslizamientos en sí en este sector. Y así como varios otros ejemplos más de este terremoto. Se correlacionó entonces con la distancia a las fallas activas, ¿ya? Que eran estas 3, la Quitralco, Punta Cola y Río Cuervo. Entonces, obviamente, entre los primeros 5 kilómetros está la mayor cantidad de deslizamientos cosísmicos. Y además, se hizo un análisis de dónde se ubican estos deslizamientos en las laderas. ¿Ya? En relación, por ejemplo, se miden las distancias desde la parte más alta de la ladera y el escarpe del deslizamiento, ¿ya? Y también la distancia que está entre la parte más baja del deslizamiento y la parte más baja de ese valle donde está esa ladera, ¿ya? Y además se tiene la distancia total de la ladera. Entonces estas distancias, ambas dos, es decir, la distancia de la parte más alta y la distancia como del pie del deslizamiento a la parte más baja, ambas distancias se normalizan con la distancia total de la ladera, ¿ya? ¿De qué nos sirve esto? Para ver en qué posición de la ladera se ubican los deslizamientos, ¿ya? Y esto lo hacemos para cada deslizamiento, y entonces tenemos la disposición de los deslizamientos de las laderas para el terremoto del 2007 de Aysén y para el terremoto del Maule del 2010. Entonces, en el eje Y está la distancia normalizada a la parte más baja de la ladera de la base del deslizamiento, y en el eje X entonces está la distancia normalizada de la escarpa del deslizamiento a la parte más alta de la ladera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Aysén se ve que la mayoría de los deslizamientos y los circulitos, ¿ya? Definen el área, ¿ya? Entonces, el circulito más grande son deslizamientos de mayor área y los circulitos más pequeños son deslizamientos de menor área. Entonces, para el terremoto de Aysén del 2007, la mayoría de los deslizamientos está más cerca del eje Y, es decir, la mayor parte de los deslizamientos se ubica en las partes más altas de las laderas, y en cambio en el deslizamiento del Maule, ¿ya? No hay tanta claridad en eso, ¿ya? O sea, se ubican indiferenciadamente los deslizamientos, es decir, no hay una ubicación preferencial de los deslizamientos para el terremoto del Maule 2010, ¿ya? Como sí lo mostró para el terremoto del Aysén del 2007.
¿De qué nos sirve esto? Para definir si hubo alguna influencia o alguna presencia de amplificación topográfica de los parámetros sísmicos, justamente entonces para que se generan los deslizamientos. ¿Ya? Otro análisis que se hizo de estos dos terremotos es del total área afectada, se sacó también el volumen total deslizado, ¿ya? Con el área y con el tipo de deslizamiento, es decir, si es roca o suelo, se puede calcular el volumen, ¿ya? Entonces vemos que para el terremoto del Maule 2010, que fue magnitud 8.8, tenemos un total de 1.226 deslizamientos y el volumen total deslizado es de 10.6 millones de metros cúbicos. Ahí sí. En cambio, para el terremoto de Aysén de 2007, que fue una magnitud 6.2, tiene un total de 782 deslizamientos, entonces tenemos 122,3 millones de metros cúbicos. Si hay una gran diferencia en el volumen deslizado, ¿ya? Aparte, hicimos una descripción como la densidad o la frecuencia de los deslizamientos en relación como al área, ¿ya? Y se comparó también con otros inventarios, ¿ya? Entonces, en la imagen se ve como la función de la densidad de la frecuencia de la área de los deslizamientos cosísmicos basado en lo propuesto por Malamud et al. 2004. ¿Ya? Entonces, en color amarillo está el terremoto del 2007, ¿ya? De Aysén, cortical superficial. Los puntitos rojos, el terremoto del Maule, de subducción. Y en los puntitos verdes, el terremoto de Tohoku, del 2011. Que fue magnitud 9.0, y la línea azul, entonces, es el terremoto de Northridge, que es cortical superficial, magnitud 6.7. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Que tanto para los terremotos de subducción hay una mayor cantidad de deslizamientos, pero más pequeños, ¿ya? Tanto para Tohoku como para el Maule. Entonces, hay hartos deslizamientos que en general tienen un área menor. En cambio, para Aysén, las áreas son mayor en comparación que para el Maule, ¿ya? Entonces, los terremotos de subducción, ¿ya? Aparte de tener menor volumen, ¿ya? Deslizado, hay los deslizamientos tienden a tener un área menor, ¿ya? Bueno, con toda esta información que teníamos entre los terremotos cortical superficial y los de subducción, lo comparamos también con otros inventarios del mundo, y entonces hicimos este resumen de las correlaciones más comunes de los deslizamientos cosísmicos en los Andes chilenos, contrastando justamente estos dos tipos de sismicidad que genera deslizamientos. Entonces, vemos que los factores condicionantes predominantes, bueno, sí o sí el relieve, que para los dos casos es un fuerte control dominante en la generación de deslizamientos cosísmicos. Otro factor importante es la litología, que vimos, por ejemplo, en los terremotos de subducción, que sí puede ser un factor condicionante importante. En el caso chileno, la mayor cantidad de deslizamiento está justamente en rocas volcánicas sedimentarias más jóvenes, ¿ya? Que pueden ser normalmente un poco más débiles. No tenemos una correlación obvia con los terremotos cortical superficial, ¿ya? Ya que en el caso de Aysén, la granodiorita del batolito norpatagónico era muy resistente, ¿ya? Entonces sí o sí no tenemos una correlación importante, pero puede ser algo para estudiar más adelante. ¿Qué tan relevante es este factor para los terremotos cortical superficial? Espero no hacerlo con la falla San Ramón, ¿ya? Y diciendo eso justamente, entonces me da la falla, sí o sí,
para el terremoto de subducción no es pero puede ser una mala correlación entre los deslizamientos y la distancia a la ruptura de falla o a la zona de subducción. En cambio, para los terremotos cortical superficial sí es un factor relevante, entonces, de primer orden, la proximidad a las fallas activas, ¿ya? Para el caso cortical superficial, vemos que las aceleraciones horizontales, aceleraciones verticales son relevantes, ¿ya? Y en caso de los terremotos de subducción, vemos que hay una mala correlación con los PGA, pero sí entonces con la razón entre estos valores, ¿ya? El PGA horizontal, vertical y el PGA horizontal, el PGA horizontal y el PGA vertical, con la razón entre esos valores. Vemos que para los terremotos cortical superficial, entonces la amplificación topográfica sí es una fuerte influencia, un factor dominante, como lo vimos para el terremoto Aysén, y no es tan relevante para los terremotos de subducción. La distribución espacial, bien, sí o sí vemos que para los dos casos tienden a ubicarse en clústeres, y bueno, para los terremotos cortical superficial es mucho más relevante, que tienden a limitarse, bueno, al área epicentral. Y en relación al número de deslizamientos, como vimos, si hay una relación en el número total de deslizamientos causados por terremotos de subducción es sustancialmente más bajo que incluso 1 o 2 órdenes de magnitud que lo que se podría esperar para un terremoto cortical superficial, ¿ya? Y para los tipos de deslizamientos también vemos una diferencia que para los terremotos cortical superficial la mayoría tiende a ser avalancha de detritos, caídas de rocas, deslizamientos de detritos y deslizamientos y avalanchas de roca. En cambio, para los deslizamientos castigados por terremotos de subducción, la mayoría tienden a ser caídas de roca y deslizamientos de detritos. Para este mega resumen de las correlaciones más comunes de los deslizamientos cósmicos. Entonces, con esta información, desarrollamos distintos como ambientes para generar geomodelos. Entonces, uno de los ambientes, el que estoy mostrando ahora, es el ambiente del frente de montaña colindante de un área urbana. Entonces, para cada como área de este ambiente, ya podemos o tratamos de describir sus características del sitio, lo más como geológica, geotécnicamente, qué tipo de terremotos, o sea, de deslizamientos se podrían esperar si se generaría un terremoto cortical superficial versus un terremoto de subducción, qué peligros secundarios podríamos tener, y damos ciertas indicaciones sobre qué intervenciones ingenieriles o estrategias de reducción del riesgo podrían aplicarse, ¿ya? Entonces, para los distintos elementos, por ejemplo, la parte más alta de las laderas, que son las crestas, las laderas en sí, o la parte de los canales, y si se generaría entonces también un deslizamiento, por ejemplo, que va de la parte más alta y llega hasta la parte más baja de estos ambientes. ¿Ya? Entonces, aquí está el geomodelo conceptual de remociones cosísmicas que se podrían generar si se genera un terremoto cortical superficial. En la imagen se ve que la grilla gris representa el área urbana, ¿ya? Entonces, para el caso, por ejemplo, de Santiago, ya que vemos todo el frente cordillerano alzado por la falla San Ramón, ¿ya? Entonces, proponemos conceptualmente qué tipo de deslizamientos cosísmicos se podrían generar en ese ambiente de frente y montaña colindante a área urbana, ¿ya? Entonces, para un terremoto cortical superficial versus un terremoto de subducción, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la imagen comparativa de los dos modelos o geomodelos para este ambiente de frente y montaña colindante a área urbana.
Entonces, como vimos también en el resumen, obviamente tenemos diferencia en el número de deslizamiento, en el área de los deslizamientos, en los tipos de deslizamiento. Entonces, la idea es representar en estos geomodelos esas características. Entonces, son 4 ambientes. Aquí solamente les mostré el ambiente de frente de montaña colindante a área urbana, pero son 4. Ya. Tenemos el ambiente como, aparte del que les mostré, como plutónico montañoso. El ambiente, son como ambientes geomorfológicos. El ambiente de... ay, se me olvidó. En conclusión, quería señalarles que hemos desarrollado estos 4 modelos conceptuales, que la idea es justamente representar los comportamientos de la ladera frente a grandes movimientos sísmicos durante terremoto cortical superficial versus terremoto de subducción. La idea es que se puedan replicar y cada modelo representa entonces estos tipos de peligro, ya qué tamaños, qué distribución espacial pueden tener, qué consecuencias pueden tener, y entonces las sugerencias para dar posibles acciones de mitigación y de intervención de la ingeniería. Eso a grandes rasgos quería decirle, y en el día de hoy, bueno, agradecer a Sergio, a William y a Dave, y bueno, a todas las personas que colaboraron en la construcción de esta investigación, y en el día de hoy agradecer a todas y a todos por estar presente en este día tan histórico. Eso quería señalar. Muchas gracias, Ale. Muy interesante, muy entretenida, muchas gracias. Te pasaste. Quiero saber si hay preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo a la Ale? ¿Natalia? Hola Ale, oye, yo te quería hacer 2 preguntas muy puntuales. Bueno, me encanta tu presentación y me encanta el trabajo que realizaron, y creo que lo cerraste súper bien con la contingencia que se está dando ahora con la falla San Ramón. Espero que no tengamos que ir a tomar datos para allá. Pero mis preguntas van relacionadas a la normalización que hicieron de las dimensiones de las remociones en masa, saber si eso lo hicieron de una forma manual o si ocuparon como algún algoritmo, porque son N datos. Y la otra pregunta es saber si se puede de alguna forma acceder al inventario que ustedes lograron de estos 2 terremotos, como en el contexto de que en el servicio estamos mejorando el inventario que hoy día tenemos de remociones en masa, y creo que un punto súper relevante es complementarlo con otras investigaciones como esta. Así que eso, gracias. Nati, disculpa, pero no te escuché, justo me caí y volví, así que no te escuché bien la pregunta. La pregunta 1 era cómo hicieron la normalización de las dimensiones de las remociones en masa, que mostraste en la tabla como con los circulitos en el gráfico, si fue automática o si fue manual, como medir las dimensiones hacia la cabecera o hacia una mano. A mano. Estas manos maravillosas lo hicieron. Admiración, porque son N datos. Y la segunda pregunta era si se puede acceder o está como en alguna de las publicaciones el registro del inventario, porque en el servicio estamos trabajando en mejorar nuestro catastro de remociones en masa, y una línea de trabajo es poblarlo con otro tipo de investigaciones que sean externas al servicio, como la tuya. Entonces, como dónde están alojados esos datos, como si son públicos, si se pueden linkear para este humilde servicio. Muy buena pregunta. Sí, obviamente la idea es que estén públicos, y ahí próximamente van a estar públicos también. Y también hay feliz de colaborar entonces con ese catastro nacional. Entonces ahí les voy a señalar a todas y todos cuando esté público,
para que lo ocupen, porque esa es la idea. Gracias, Ale, gracias, Natalia. ¿Hay alguna otra pregunta del público presente? Cristina Brand. Hola, ¿cómo están? Hola, Gusto saludarla, profe, y a la hola, Ale. querida. Muchas gracias por la presentación, Ale, súper buena. Me gustaría no sé si lo escuché o si me lo podías repetir, por favor. ¿Cómo diferenciaron entre deslizamientos de subducción y cosísmicos dentro del inventario? O sea, ¿cómo es posible en terreno reconocer ambos tipos de deslizamiento? No sé si lo dijeron, pero si lo puede mencionar, por favor. Gracias. O sea, así como mirando un deslizamiento y decir, ah, no, este cortical superficial, no, no, este de subducción, no creo que sea tan fácil. Pero sí, de los inventarios se ve que hay diferencias claras entre un inventario y el otro, ¿ya? Entonces, para los terremotos de subducción, en general los deslizamientos son más pequeños, tienen menos volumen, tienen una distribución espacial mucho más amplia, y tienden a ser en número mucho menos dentro de 1 o 2 órdenes de magnitud en comparación si se hubiese gatillado por un terremoto cortical superficial. Y para el terremoto cortical superficial, esos deslizamientos entonces mayoritariamente consideran un poco más de roca, ¿ya? Tienen mayor volumen, ¿ya? Se localizan mucho en la zona epicentral, y tienden entonces a agruparse mucho obviamente en las zonas más cercanas a las fallas activas, a grandes rasgos. Y se ubican preferentemente en las cabeceras de las laderas. Muchas gracias, Cristi. ¿Está satisfecha? Sí, muchas gracias. Ale, Mónica Marín por el chat dice que quería saber si en la clasificación de remociones en masa para el frente cordillerano de los dos tipos de sismo, ¿por qué no se generan avalanchas de nieve? Obviamente pensando cuando hay nieve, es decir, si consideraron la generación de avalanchas de nieve. Supongo, Mónica. Avalanchas, de nieve, no están consideradas. Están consideradas las avalanchas de roca, avalanchas de detrito, porque se ocupa la clasificación de Hank et al. 2014. Entonces ahí no tenemos, según Hank, no está consideradas las avalanchas de nieve en sí. Pero entonces para eso geomodelo no están incluidas las avalanchas de nieve. Muchas gracias, Ale. Ivo tiene, y después Eleonora. Hola Alejandra, felicidades por la presentación. Se nota que solamente con ver las imágenes, que hay calidad de trabajo involucrado, no es algo trivial. Así que mis respetos. Yo te quería hacer una consulta. Por ejemplo, el enfoque que tuviste tu trabajo fue sumamente amplio y fue un área de investigación sumamente grande espacialmente. ¿Ustedes nunca pensaron visualizar, por ejemplo, el efecto del sitio, el efecto de sitio, o ver, por ejemplo, el efecto de resonancia natural del suelo, haciendo algún, no sé, algún estudio como Nakamura o algo parecido? En relación igual habían poquitos datos como del servicio sismológico, entonces quizás no teníamos tantos datos como para hacer algo de ese estilo. La mayoría de las estaciones como estaban, bueno, obviamente la depresión central, la cordillera de la costa, y lo que nos importaba más era la cordillera principal, y ahí no teníamos tantos datos, o no teníamos datos. Entonces no pudimos hacer nada de ese estilo No, por la pero, falta de datos. ya. No, vale, gracias, pero es súper interesante porque lo que tú muestras abre como toda una ventana de cosas que se pueden hacer, entonces súper motivante. Muchas gracias, Ivo y Ale.
Eleonora. Sí, hola, bueno, a todas, todos. Ale, querida amiga, felicitarte en el trabajo, como dicen las colegas, los colegas de atrás, y abre también una serie de puertas, claro, un poco esperando que haya más sismos. Eh, y bueno, también quería saber cómo acceder, por ejemplo, para conocer los otros modelos que presentaste, tener ahí en algún momento la publicación. Y lo otro un poco saber, por ejemplo, la parte terreno, cómo lo orientaste, ya, qué sé yo, cuánto tiempo estuviste finalmente en el caso de la novena región, cómo fue el terreno, que cuentes ahí. Y nada, pues felicitarte, agradecer ahí el hecho de conocerte además. Bueno, lo otro, ahora me acordé de los otros, tenemos el ambiente fluvial cordillerano, glacial cordillerano y el plutónico cordillerano y el colindante a una zona urbana. Esos 4 geomodelos tenemos. Y el tema del terreno para el del 2010, con Seba Moya, ahí lo apañé en realidad en su terreno. Y ahí tuvimos esa parte, pero también tenía previamente el trabajo de Escobar, de la Paula Escobar, que también tuvo ahí un parte, pero no hubo, no se podía así como terrenear todo el terremoto del 2010. Entonces fue como más que nada localizado. Y bueno, para Aysén ahí, contigo, con un saxo ahí entre medio, ¿no? Pero básicamente el 2016 que fuimos a terreno y para el magíster también que había ido previamente. Entonces con esas 2 campañas se hizo el inventario actualizado de Aysén. Muchas gracias, Ale, gracias, Eleonora. Iván Morales tiene la mano levantada. Hola, primero, como estuvo muy buena la presentación y encuentro que se dan como unas correlaciones que son muy interesantes y que se ve muy aplicable, lo que visualmente se agradece harto. Eh, una consulta principal que tengo es que se ve que el volumen de los depósitos juega como un papel importante dentro del análisis y si bien como que queda claro que en los corticales se dan como una mayor cantidad de remociones y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de volumen de depósitos, porque hay como una escala de magnitud de diferencia. Pero ¿hay alguna forma en terreno como de sortear, por ejemplo, los que estén cortados porque son los espacios de depósito son demasiado estrechos como para poder medir realmente cuánto es lo que se habría desprendido de las laderas? No sé si queda clara la pregunta. No te entendí muy bien, lo lamento. ¿Me la podéis repetir? Sí, yo lo expliqué muy bien. No que en algunos casos, por ejemplo, cuando las laderas son demasiado estrechas, no se puede ver el total del depósito de una remoción. Entonces, si en terreno hay alguna forma de entender cómo, de ver cuál es el depósito real y ver si es que se puede incluso afinar más como la correlación que existe entre volumen de depósito y tipo de sismo. Eh, es que el volumen, claro, si lo podéis calcular así, no sé, con INSA, no sé, así como más pro, quizás se pueda hacer, pero básicamente, claro, sacando el área y viendo qué tipo de material es, si es suelo o roca, se puede hacer como estimaciones, que referencias que se ocupaban ese tipo de solución, entendiendo que no se tiene de repente muy definida como el volumen así en terreno, se pueden ocupar estas estimaciones, pero sí o sí se tiene que tener como el área. No sé si te respondí bien la pregunta. Sí, es que en realidad era más, más una duda porque decía, porque me queda súper claro en cómo lo hicieron, así que gracias. Muchas gracias, Iván y Alejandra. ¿Hay alguien que quiera hacer otra pregunta?
porque yo tengo una, pero es como... Ale, tú mostraste corticales, al principio mostraste los tipos de sismo en Chile, digamos. Y una de los tipos de sismos que se considera más complejo son los de profundidad intermedia. ¿Tienes alguna idea de cómo sería el comportamiento de los deslizamientos para terremotos tipo chillano? ¿Cuál es tu apreciación, digamos? Chan, chan, chan. Sí, pues igual, o sea, como son más profundos, entonces ahí claramente el número de deslizamientos sería aún quizás un orden de magnitud aún más bajo que quizás que los de subducción, que son un poquito más en profundidad, más superficiales. Entonces, para la profundidad intermedia, así como tirándome mi speech, ¿estamos grabando? No. Yo creo que sería un número bastante menor en comparación a como los del 2010, por ejemplo. Entonces tendríamos menos deslizamientos, serían áreas quizás incluso menores, pero yo creo que por ahí podría ser. Pero habría que estudiarlo, pero esperemos que se generen deslizamientos cuando tengamos uno de profundidad intermedia. Porque ese es el tema, como que hay un terremoto así de acá, y ¿dónde están los deslizamientos? Muchas gracias, Ale. Dice Seba Moya, felicitaciones por el excelente trabajo realizado todos estos años. En cuanto al tema de los modelos de ambiente, ¿se ha pensado en replicar en otros sectores, escala más local quizás, y probar con otros tipos de sismos? ¿Cómo? Bueno, con los otros tipos de sismos, ahí necesitamos los sismos primero. Entonces, si se generan sismos, ahí vamos a ir a inventariarlos. Y otras escalas, todavía no hemos ido para allá, más localizadas, no lo hemos aplicado por el momento. Gracias, gracias Seba, gracias Ale. Ivo tiene la mano. Sí, bueno, lo que comentaba Seba me parece súper interesante. Por eso yo decía la pregunta del Cambridge Ship a ver el efecto de sitio, por ejemplo, no sé, pues, tomar algunos casos históricos de sismos con acelerogramas y tratar de analizar, no sé, para hacerle un análisis dinámico a la ladera. Y ver, por ejemplo, si gana o pierde estabilidad. Entonces, ¿no han tratado de evaluar esa alternativa o por ejemplo, por ahí, no va por ahí la línea que quieren desarrollar? O sea, por el momento no tenemos esa línea, pero podría ser. Que igual es como, por así decirlo, en los deslizamientos cosímicos, en Chile no teníamos tanta información, entonces como es una línea base buena esta investigación, entonces de ahí da material para harto, ¿cachai? Como para generarse, como todo lo que han planteado, otro tipo de sismo, otra como ambiente más localizado, entonces surgen hartas ideas a partir de esta base, que yo creo que es bastante buena. Pero Sí, lo es. Sí, creo que... se puede generar hartas como información a partir de esta base. Creo que mi pregunta va más enfocada al tema... Oh, disculpa, Sofía. No, dale. No, mi pregunta va más enfocada que, por ejemplo, el comportamiento de los sismos corticales o la de subducción tienen una respuesta en frecuencia muy distinta, entonces la interacción que hay con el suelo es sumamente interesante. Y claro, un tema que tú comentas, que el tema de la limitación de acelerogramas en el país, es un problema súper grave, pero yo creo que eso se podría subsanar colocando casos de estudios clásicos que se disponen. Por ejemplo, hay algunos acelerogramas del 27F, hay algunos también de otros sismos corticales en el país. Entonces se podría hacer algún análisis dinámico, quizás con FEM o algo por el estilo. No sé, una sugerencia. Sí, pues yo creo que ahora que tengo estudiantes en la carrera de ingeniería, ¿Tienes clavo? Gracias, Ivo, gracias, Ale. Ale, la última pregunta me llamó la atención.
que hay hartos flujos en la zona de la cordillera, en el inventario que mostraste. ¿Qué son esos flujos? No, me llamó la atención nomás. Yo he visto tu imagen y la he usado, pero ahora me llamó la atención. ¿Qué son esos flujos? A ¿Ah? mí también, por eso como mi nueva área de investigación va por ahí, pues, justamente como ese clúster, porque toda como los resultados se basan en los deslizamientos disgregados. En cambio, los flujos, particularmente en ese tiempo, no le di tanta bola, pero ahora sí me voy a abocar un poquito más a ellos, ya que un clúster importante justamente está aquí en la región de Aysén, ¿no? En la región de O'Higgins. Pero son así como flujos de detrito, flujo de barro gatillado. Flujo de detritos. Sí, me llamó la atención porque había harto. Muchas gracias, Ale. Bueno, Mónica, perdón. La última palabra en honor al tiempo. Mónica, toda tuya. Perdón. No, está bien. Con respecto a lo que estás mencionando, los flujos de detritos con sismo, pues en la literatura lo que he podido como leer, que para el sismo de 1958 en las Melosas se registraron flujos de detritos secos que obviamente me imagino que van por estos conos de deyección y que obviamente no llegan muy lejos porque pues no tiene el agua, pero sí, y se enredan entre que uno ve la nube de polvo, a que no sé que esté ahí vea un flujo seco bajando. Entonces yo creo que es más asociado también a ese tipo de flujos. Eso, quería acotar. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Ale querida, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. No, realmente un gran trabajo que abre, por supuesto, muchas áreas. Así que de verdad te lo agradecemos como asociación, como geólogos. Así que muy bonito trabajo, felicitaciones y esperamos tenerte. La Natalia mandó un chat, un mensaje que te da las gracias, se tuvo que ir a bañar a la baby, y que a ver si podíamos usar alguna de las figuras. Así que bueno, por conversar como asociación. Colega Sergio Sepúlveda, profesor guía, ahí está, así que no sé si quieres decirle algo. Yo, todo mi respeto, Ale, por un gran trabajo y todo mi cariño de siempre. Profesor Sepúlveda. No, saludar nada más, ya lo discutimos largamente, así que Sí. no voy a hacer comentarios. No. Pero No, la yo pensé- logismo de profundidad intermedia es buena pregunta. No sabemos la verdad qué va a pasar ahí. No, muy buen trabajo, Ale, y ojalá podamos terminar de publicar lo que nos falta. No era para eso que te di la palabra. Ale, no fue. Públicamente quería Sí. agradecer nuevamente a Sergio porque ha sido un gran mentor y incluso aquí para dejarme posicionada en esta maravillosa región, esta maravillosa ciudad, maravillosa universidad. Mi agradecimientos de toda la vida siempre para Sergio Sepúlveda. Eso quería decir también. Muchas gracias a todos. Nos vemos en alguna próxima oportunidad. Gracias, Lea, de verdad. Gracias a todos y espero que tengan un buen fin de año. Así que ahí les voy a mandar el regalo por el chat, a las mujeres sobre todo de la asociación. Un abrazo a todos. Chao, Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Chao. Gracias.